¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este magazine con el que les acompañamos cada sobremesa aquí en la 8 Bierzo hasta las 5:30. Vamos a intentar acercarles los temas que preocupan y que nos preocupan en una jornada como esta, lunes 22 de febrero. Todavía reciente esa rueda de prensa del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, en la que ha anunciado unas ligeras modificaciones con respecto a la situación pandémica que estamos viviendo. La más destacada es esa apertura de terrazas en los bares a partir de los próximos días. En el momento en el que sea oficial a través del BOCIL, los bares podrán abrir sus terrazas hasta las 9:30 de la noche. Poco a poco esos horarios se van acompasando con el horario del toque de queda de las 10 de la noche, y esa es una de las aperturas que ha anunciado hoy la Junta de Castilla y León. La otra es la flexibilización en el acceso a las residencias de la tercera edad, una vez que nuestros mayores están ya correspondientemente vacunados. Como decimos, por lo demás hay que esperar para que se alivien esas medidas que impiden de momento el acceso al interior de los bares, de los centros comerciales y de los espacios donde se practica deporte. Como decimos, es la última novedad con respecto a la pandemia que ha anunciado la Junta de Castilla y León, en una jornada en la que además vamos a contarles muchas historias. Vamos a hablar de rebajas, de esas súper rebajas. La Asociación Templarium anuncia ya de nuevo esa feria con precios súper reducidos que este año y debido a la pandemia se van a celebrar en cada uno de los establecimientos adheridos a esta marca, la de Templarium. Vamos a seguir avanzando en ese debate sobre el futuro del lobo. Lo vamos a hacer con dos posturas contrapuestas. Por un lado, el gremio de los cazadores y por otro, el de los ecologistas. Ya saben que en España se está tramitando la imposibilidad de cazar el lobo. Se está tramitando esa especie de protección para el lobo que va a impedir que sea una especie cinegética. Así que vamos a seguir profundizando en ese debate. El colectivo de los farmacéuticos ha iniciado una campaña para promover el uso responsable de los antibióticos. Vamos a hablar con el máximo responsable del Colegio de Farmacéuticos de Castilla y León, y también hemos salido a la calle a preguntarles a ustedes si usan correctamente los antibióticos o solo hacen un uso motivado y movido solo por la prescripción facultativa. Hablaremos del kombucha. ¿Qué es el kombucha? Esa bebida de moda que es un té fermentado y que tiene importantes beneficios para la salud. Y nos iremos de nuevo al hospital porque el sindicato CESIF ha hecho un informe donde evalúa la falta de profesionales. Casi un 20% de médicos tiene de carencia el hospital actualmente, más de medio centenar de médicos, de especialistas faltan en el principal complejo asistencial de la comarca berciana. Y vamos a empezar este magazine con un reportaje que hemos grabado en él, y es Álvaro Yáñez. Es un embajador del Parlamento Europeo. Hay solo 6 centros educativos en España que tienen esa condición y uno de ellos es precisamente el Centro Bembibrense. Tiene como misión conocer mejor al Parlamento Europeo y también trasladar ese conocimiento al resto de la sociedad. Así que vamos a escuchar a estos jóvenes estudiantes para ver qué saben, qué conocen y también qué nos pueden transmitir acerca del Parlamento Europeo. Salimos del plató y nos acercamos hoy al IES Álvaro Yáñez para conocer esa experiencia de un centro que tiene la suerte de ser uno de los elegidos en ese intento del Parlamento Europeo por acercar las instituciones a todos los países miembros de la Unión Europea. Estamos en la Europa de los 27, España es uno de esos países y a través de la educación quiere llegar a toda la población, y estos alumnos han sido seleccionados en ese programa de acercamiento de pequeños embajadores, ¿no?, por los países. María y María son las profesoras de historia que son las encargadas de acercar esa historia de la Unión Europea a los alumnos. Una Unión Europea que ya tiene bastante historia, aunque yo creo que es desconocida, ¿no?, para la población en general. Estamos un poco desapegados, ¿no?, de Europa. Sí, estamos muy desapegados y uno de los objetivos de este programa es precisamente pues dar a conocer a los alumnos que ellos tienen voz y voto en las instituciones y que sus propuestas se pueden elevar pues al Parlamento, ¿no?, que es de lo que se trata. Nada menos, que parece que ocurre muy lejos, con gente que habla en idiomas muy distintos a los nuestros, pero que nosotros también podemos intentar interactuar con esas instituciones. Eso es. Y bueno, la manera de interactuar, por lo menos hasta ahora, pues algunos alumnos han puesto alguna propuesta en alguno de los blogs o de los chats en directo, en una videollamada que hemos tenido.
y en eso seguimos. Ahora estamos trabajando en difundir más valores de la Unión Europea. Tenemos en principio hasta mayo, ¿no? Vamos a celebrar el Día de Europa, o se celebra el Día de Europa el 9 de mayo, y a ver qué podemos sacar adelante con los proyectos y las actividades. La verdad es que yo digo que Europa es una gran desconocida. Yo creo que si hiciéramos un cuestionario a la población, cuántos países forman parte de la Unión Europea, cuántos idiomas se hablan, nadie tendría, o muy poca gente tendría la respuesta. Es cierto, y yo creo que incluso los profesores de historia, con tanto cambio continuamente de salidas, entradas y adhesiones, pues sí, hay que actualizarse constantemente, y estos chicos en geografía y en historia pues van conociendo un poquito la realidad europea. Tenemos un Parlamento, también tenemos nosotros representantes en ese Europarlamento, y de hecho la siguiente actividad va a consistir en la interacción con uno de nuestros europarlamentarios. Sí, en abril tendremos una videollamada también con Iván, con uno de los eurodiputados que es de origen leonés. Y bueno, pues hemos sido seleccionados para poder hablar con él, y me imagino que todavía no sabemos cómo será la actividad, pero seguro que pueden interactuar y hacer preguntas pues de interés global y por supuesto temas de la Unión Europea. Bueno, ahora le voy a preguntar a los chicos, pero ¿cómo fue esa actividad, ese mini parlamento, ese parlamento de jóvenes con tantos alumnos de la Unión Europea? Es verdad que el parlamento tiene más de 100 integrantes, si no recuerdo mal, es un parlamento muy amplio. ¿Qué tal la experiencia con el presidente de la Unión Europea? ¿Era enrollado? ¿Es enrollado? Bueno, pues parece que sí. Y bueno, una de las cosas que más han señalado los alumnos y lo que más vivimos ese día fue pues todo el ambiente pues de multiculturalidad, ¿no? Sobre todo por los idiomas que allí en el Parlamento se hablan. También pues llamaba la atención, sobre todo a los alumnos que no están acostumbrados a mantener una expectativa de tanto tiempo esperando a la intérprete, ¿no? Para que interprete, traduzca y explique, ¿no? de lo que se estaba hablando, que eso pues es una de las características importantes de la Unión Europea, la diversidad lingüística. Efectivamente, de cuántas cosas se aprenden viajando. Esta vez, por desgracia, no se ha podido viajar, pero vamos a ver qué tal la experiencia, porque me imagino que ya sería singular. ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, pues la verdad que la experiencia fue muy interesante, el poder compartir la experiencia, además ya no solo con compañeros de España, sino con compañeros de más países de la Unión Europea. La verdad que estuvo muy bien, muy interesante. Y eso de que en Europa se hablen tantas lenguas, ¿te ayuda a ampliar un poco la mente? Pues sí, la verdad que sí, el que además de ya no solo el que haya varios idiomas, pues la verdad que sí, el poder además escuchar nuestros profesores, la videollamada la hicimos en varios idiomas, escuchamos en varios idiomas, que somos los que varios los estudiamos aquí, por lo que sí estuvo, yo creo que es bueno, la verdad. ¿Y de conocimiento de la Unión Europea cómo andamos? Pues yo creo que se conoce bastante poco de la Unión Europea, porque, a ver, sabemos que hay representantes de cada país en el Parlamento, pero, por ejemplo, yo no sabía cómo se llamaba el presidente o la vicepresidenta, y bueno, esto nos ha ayudado un poco a conocer y a acercarnos al Parlamento Europeo. Bueno, no sé si mucha gente de la que está del otro lado sabe cómo se llama el presidente de la Unión Europea. Mucha gente se ha quedado con Mario Draghi, que ya está presidiendo Italia, o sea, imaginaros. No, se llama David María Sassoli y bueno, nos hizo una charla ahí y es muy majo. Italiano y periodista además. Bueno, ¿y la interacción con los otros alumnos? Muy buena, nos conectaban, había mucha gente de distintos países que nos conectaban en videollamada también y podíamos hacerle preguntas en directo a la vicepresidenta. ¿Y quién hizo alguna pregunta? Yo hice una y quedó la quinta, y era que podrían hacer más proyectos como Erasmus para acercarnos más a la cultura de Europa y bueno, pues estuvo muy bien, la verdad. Bueno, a ver si toma nota. Sí. Bueno, ¿tu experiencia qué tal? Que estás todo nervioso. Pues bueno, estuvo interesante porque podías saber más cosas sobre la Unión Europea, aunque había idiomas, por ejemplo el alemán, que yo no podía entender, pero por ejemplo el inglés y el francés podía entender algo. Para ti, ¿qué ha supuesto? ¿Tú conocías las instituciones europeas? Como dice la profesora María, ¿sabías que podías hacer propuestas, elevar propuestas al Parlamento? No, tenía totalmente el desconocimiento de que podía realizar una propuesta y que llegase tan arriba y que se tomase nota, ¿no? Que es lo que un ciudadano quiere y que tiene voto, ¿no? Que se tenga en cuenta eso para que pueda mejorar la vida de una persona, ¿no? Y yo desconocía totalmente, por ejemplo, el nombre del presidente y esas cosas, pero sí tenía alguna idea de que había eurodiputados, ¿no? Y que se componían de diferentes países, ¿no? Y lenguas.
y la experiencia fue muy buena, ya que podías ver a otras personas, porque interpretaban por videollamada también alguna pregunta, y las podías ver en directo y ver cómo eran las clases, por ejemplo en Albania, que hubo una pregunta, y eran bastante diferentes, ¿no? Y eso es mi experiencia. ¿Y tú qué propondrías? Pues yo, como dijo antes mi compañera Cristina, también creo que es una gran idea lo de los Erasmus, ya que puedes integrarte en otras culturas de otros países, a zonas más lejanas, ¿no? Porque siempre se suele ir a zonas que hablan el inglés, pero molaría también ir a zonas como Alemania o más al norte de Europa o al este, y eso sería mi propuesta. Para que la Unión Europea permitiera a la gente joven adquirir cultura viajando y con los intercambios educativos, ¿no? Sí, porque yo he tenido la suerte de poder viajar al extranjero y se aprende muchísimo de otras culturas y sobre todo de inglés. Si tienes la oportunidad de practicarlo día a día para todo, se aprende mucho y es una gran experiencia. ¿La Unión Europea entiende a los jóvenes? ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que sí, solo que hay cosas que, por ejemplo, los jóvenes pedimos, pero no se puede, ya que, bueno, no todo es posible en esta vida, no todo es lo que queremos realmente. Entonces, se nos entiende bastante bien, tenemos bastante papel, por así decirlo, en cuanto al Parlamento Europeo y la Unión Europea, y yo creo que está bien considerado. ¿Tú hiciste alguna propuesta? Sí, hice una propuesta al final del todo, en la que decían cosas para mejorar para el futuro de los jóvenes, y propuse que, por ejemplo, los centros educativos, como puede ser el instituto, el colegio, que no se enseñase solo cosas de memorizar, de escupir en un examen, por ejemplo, y que se nos propusiese y se nos enseñase más cosas sobre el futuro de la vida, cómo afrontar varios problemas que puedes tener a lo largo de tu existencia, de tu vida, y saber cómo defenderte de esas cosas. ¿Y las inquietudes de otros alumnos son similares a las vuestras? ¿Os habéis dado cuenta que a un estudiante en Albania, a un estudiante en Alemania le preocupa al final más o menos lo mismo que a ti, que estás en España? A ver, eso depende mucho del país, pero yo creo que la mayoría de la gente joven, por así decirlo, tiene los mismos problemas. Es que todos se quejan de, por ejemplo, el sistema educativo y cosas variadas en torno a eso. Y yo creo que no solo pasa en España, sino en Portugal también, que está aquí al lado, también pasa, porque tengo, por así decirlo, amigos de cuando voy de viaje o tal. Y yo creo que sí pasa alrededor de Europa y creo que es algo que se debería cambiar. Bueno, la verdad es que estos alumnos, profesoras, vuelvo a vosotras para cerrar, pasan con nota el examen sobre la Unión Europea. Hemos de decir que el IES Álvaro Yáñez se convierte en un punto fijo, o se está trabajando en la elaboración de un punto fijo de información para difundir precisamente la cultura europea, ¿no? Que es un poco también una parte del trabajo que tenéis que hacer. Sí, pues eso, yo en particular en mis clases estamos en este momento investigando sobre noticias que publica el Parlamento Europeo. Para los alumnos creo que además también es interesante, tiene un formato bastante corto, muy directo, sobre sesiones que se han realizado en el Parlamento, pues de distintos temas, ¿no? Las ayudas económicas que van a llegar, la brecha digital durante el confinamiento, incluso pues sobre el calentamiento global. Así que bueno, esperemos nutrir el Infopoint de información, que es de lo que se trata, ¿no? De difundir esta información. Y entre todos quitarnos el chip de españoles e introducirnos el de europeos, que no es fácil. Ha sido un placer conoceros a todos, mucha suerte, y la verdad es que las nuevas generaciones sí que vienen con un poco más de ganas de sentirse europeos, y la pena es que no se haya podido viajar, que me imagino que habría cerrado y culminado con éxito este proyecto, pero bueno, próximo reto, conocer el Parlamento Europeo. Mucha suerte a todos. Gracias. Pues el IES Álvaro Yáñez, que forma parte de ese programa de escuelas europeas con el objetivo de fomentar la cultura europea, que muchos, la verdad, la tenemos pendientes y solo nos acordamos de la Unión Europea cuando nos convocan a las elecciones. Y la Unión Europea es consciente precisamente de ello y por eso pone en marcha medidas como esta que afectan especialmente a la gente joven. Y nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer presentándoles todos los detalles de la próxima feria de las super rebajas que pone en marcha la asociación Templarium y que este año lógicamente se adaptan también a los nuevos tiempos, a los tiempos de pandemia en el que cada uno tiene que estar muy localizado dentro de su negocio. El presidente de este colectivo es Felipe Álvarez, bienvenido. Hola, buenas tardes. Una feria de las super rebajas que no quiere faltar a la cita, pero que obliga a los digamos, clientes a ir de negocio en negocio, ¿no? No se puede utilizar esa feria que se organizaba habitualmente en Estación Arte y esta vez pues hay que ir paseando y disfrutando también de la ciudad, ¿no? A ver si el tiempo ya nos lo permite, empieza a tomar paso la primavera y podemos disfrutar de Ponferrada y de su comercio, ¿no? Que me imagino que tanto lo necesitáis.
Pues sí, este año pues, hemos tenido que darle una vuelta de tuerca, lo hemos consultado hemos pedido permiso al ayuntamiento, nos ha dicho que no hay problema. Vamos a tener también por parte de la Policía Municipal un control por si hubiera el tema de los aforos en los establecimientos y demás. Y bueno, pues se va a inaugurar el jueves, va a ser el jueves, viernes y sábado este año. La vamos a inaugurar el jueves a las 10 de la mañana, apertura de tiendas normal. Se va a inaugurar en la plaza de la Zurtegui, se va a hacer una inauguración allí, porque vemos como es el punto un poco neurálgico de la ciudad, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, la gente va a tener, los establecimientos de la asociación van a estar señalizados con globos en su fachada, con el logotipo de Templarium, con globos blancos, y van a estar, pues, para intentar marcar un poco las tiendas, ¿no?, que pertenecemos a la asociación y que estamos con la Feria de las Superrebajas. Y aparte, todos aquellos que compren en los establecimientos de Templarium, dentro de sus asociados que tenemos de hostelería, también van a estar señalizados y van a tener, por cada compra que realicen, pues una consumición mínima, un café, un corto, un vinito, pues no vamos a poner un vino de 3 euros, ¿no?, pero bueno, entonces es la manera un poquito de intentar mezclar, pues, el comercio y la restauración, que ahora mismo pues somos los que estamos sufriendo esta situación, pues que es terrible para nosotros, ya no solo para la ciudad de Ponferrada, sino para toda España. El sector de la restauración, de la hostelería, es criminal lo mal que lo están pasando, y nosotros pues vamos arrastrados con ellos, porque si ellos mueven gente, nosotros podemos vender ropa, vender calzado y demás. Si la gente no tiene dónde irse a tomar nada, dónde salir, es inviable. Eso se oye mucho ahora. ¿Yo para qué me voy a comprar nada si no puedo salir? No puedo ir a un restaurante o apenas nos da tiempo a tomar un vino después de trabajar. Entonces es verdad que es un círculo vicioso, ¿no? Claro. Una retroalimentación entre hostelería y comercio. Claro, entonces nosotros lo que intentamos ahora mismo es intentar, pues bueno, de alguna manera ayudarnos. Esperemos, da muy buen tiempo, sobre todo para el viernes y para el sábado, da 2 días fenomenales. Vamos a abrir mañana y tarde, los 3 días, ¿de acuerdo? Creo que para el viernes me parece que se aumenta un poquito la hora de cierre, entonces nosotros también aumentaremos la hora de cierre, ¿vale? No hemos dicho horarios, ni vamos a decir horarios de momento, porque estamos pendientes de lo que determine, pues, la Junta. Aunque ya se ha dicho hoy de que se va a ampliar a partir del viernes el horario de cierre de los establecimientos, y así, pues bueno, pues igual movemos o intentamos que la ciudad pues esté, pues eso, como a mí me gusta decir, con ebullición, con ambiente, por las calles. Eso sí, lo pido desde aquí, la gente, por favor, que vaya con las medidas de seguridad, que todos nuestros establecimientos las tienen, los de hostelería, los de restauración, las tiendas, los aforos, pero la gente tiene que ser comedida, tiene que tener muy controlado el tema de los aforos, su mascarilla, sus productos de desinfección cuando entras en los establecimientos, que los hay, están marcados allí en cada establecimiento de Templarium, y en los de hostelería exactamente igual, y que sea, pues bueno, esperemos que sea una gran feria. Va a ser algo diferente, creemos que va a ser bonito. Y no hemos dicho, ¿descuentos de qué tipo? Que seguramente pues, que la gente que está en casa, fíjate, pues habrá descuentos, es lo que más le interesa. Hasta el 70, el 80%, porque tenemos, pues bueno, que liquidar. Y en tiendas pues habrá incluso ya colección puesta de lo nuevo también, si alguien quiere picar. Que siempre suele pasar. Siempre suele pasar. Uno sale en las rebajas y acaba picando de lo nuevo porque ya apetece estrenar cosas de la nueva temporada. En cualquier caso, estamos todavía de rebajas. ¿Cómo han ido? Que siempre son un buen termómetro para el comercio. Yo no sé si las ventas siguen flojas por la cuestión pandémica. Igual. Vuelvo a decir lo mismo, está en la misma tónica que lleva siendo todo el año 2020. Estamos en torno a un 48% de menos, como ha sido todo lo que es el año 2020. Para nosotros ha sido un año muy duro. Después el otoño no nos acompañó,
Las restricciones nosotros no las hemos visto normales, bajo mi punto de crítica, ¿no? Porque ciudades como Madrid estuvieron hasta las 12 de la noche, todo el otoño-invierno, todas las navidades, funcionó la restauración, funcionó la hostelería y funcionó el comercio, porque la gente pues se podía comprar cosas pues para, pues fíjate aquí las jornadas gastronómicas se han tenido que suspender, todas las cenas que hay de empresa, que los restaurantes están súper controlados y demás, eso todo nos ha hecho. Entonces eso a nosotros pues siempre nos redunda en que la gente cuando va a cenar o cuando va a algún sitio pues se compra una prenda o va a la peluquería o se compra calzado o alguna cosa. Entonces para nosotros han sido muy complicados todo lo que fue la campaña de otoño-invierno y las navidades, y las rebajas pues están siendo pues muy flojas también. O sea que a pesar de poder abrir, no está siendo todo lo bien o no está yendo todo lo bien que desearíais. No, porque realmente ¿qué te vas a comprar y dónde te lo vas a poner? ¿Qué te vas a pasear al campo? ¿Con unas botas nuevas que te compres o con una chaqueta nueva que te compres? Entonces la gente pues normalmente lo hace cuando nos relacionamos. Y a nivel económico, a nivel de empresas, ¿cómo estáis sobreviviendo la crisis? ¿Cómo se está sobreviviendo? ¿Ha habido que echar mano de expedientes de regulación de empleo, de despidos? Yo que sepa, dentro de la asociación de despidos no. Lo que sí la gente ha echado mano de lo que son los ERTES. Y después, pues bueno, pues los ICO, que también ha habido muchos negocios y empresas que están dentro de la asociación que se han apoyado con los ICO. Esperemos que ahora, pues bueno, que tengamos ese año otro año más de carencia para empezar a pagarlo y que lleguen esas ayudas directas, que es lo que nos hace falta. Necesitamos las ayudas, pero directas ya, pero directas al comercio, directas a la hostelería, directas al sector, porque si no, esto va a ser súper complicado. El problema es lo que va a quedar después de esto. Yo, fíjate, es mi opinión, yo creo que los ERTES han sido un error. Han sido un error porque a lo mejor los gobiernos tenían que haber valorado, como se está haciendo en Alemania, que están dando el 75% de lo que se había facturado el año pasado, comprometiendo a esas empresas y a esos negocios que mantengan los empleos. Entonces, si te pones a analizar, que a lo mejor hubiera salido algo más caro, no lo sé. Pero fíjate, en la provincia de León creo que hay, no sé si 7.000 o 8.000 expedientes de ERTE. Estamos hablando de una burrada. Y estamos hablando que eso, el día que se termine todo esto, es posible que sea gente que termine donde yo no quiero que termine, ni tú, ni nadie. Es decir, en el paro. Y eso es terrible. ¿Vaticina Templario mucho cierre de comercio en Ponferrada? Ya algún negocio ha cerrado, pero... Nosotros estamos viendo movimiento de locales. Movimiento de locales. Estamos viendo que hay establecimientos que están mirando el venir de otros lugares a colocarse en el centro de la ciudad, y por las noticias que yo tengo hay movimientos de locales. Entonces esperemos tener buenas noticias pronto y bueno, sería genial que volviera a ser una ciudad pues con ese comercio, con el comercio que tiene ya es un gran comercio, pero sí que falta pues ese gancho de este tipo de establecimientos que al final pues te dan un poco esa manera de que la gente pues venga o acuda más masivamente al centro de la ciudad. O sea que usted vaticina apertura nueva porque va a cambiar el hábito de consumo. ¿Cree que después de esta pandemia van a priorizarse los comercios de calle y no tanto los centros comerciales? Yo lo pediría a la gente que primero tenemos que mirar por nosotros mismos, es decir, yo no estoy echando piedras sobre ni centros comerciales en absoluto, para nada, porque allí hay gente que está trabajando, por supuesto, pero al final hay establecimientos que hay allí que la gente, si se instalan en el centro, van a seguir teniendo el mismo trabajo. Entonces, yo creo que un poco va a cambiar la forma. Y sí que yo siempre digo que que la gente tiene que ser, tenemos que empezar a ser agradecidos donde vivimos, donde residimos, donde viven nuestros hijos o donde queremos que vivan en un futuro.
porque es muy complicado en las ciudades grandes en un futuro con los sueldos que hay, que la gente joven se pueda plantear vivir en ellas. Y ya para terminar, ¿está Templario negociando con el Ayuntamiento alguna medida nueva de impulso al comercio? ¿Se podría repetir esas tarjetas de consumo en periodos como Semana Santa, como verano? ¿En qué hay un hilo de comunicación abierto con el Ayuntamiento y en qué sentido? Yo creo que se va a hacer algo muy similar a lo que se hizo durante las Navidades, ¿vale? Por lo que más o menos, esto claro, son temas que tiene que hablar pues, la Concejalía de Comercio, pero por lo que he entendido sí que va a haber otra vez ese tipo de tarjetas, y creo que además lo van a hacer, pues incluso pues, si hubo algún error que se cometió la anterior, pues van a intentar subsanarlo para que sea pues, a lo mejor o más fácil o de alguna manera intentar pues, que se consuman todas, etcétera. Entonces, bueno, nosotros esperemos que lleguen ese tipo de cosas porque al final lo que hacen es potenciar el consumo. Bueno, lo más inmediato es la invitación a todos los ciudadanos a que consuman en los comercios de Templarium, que empiezan esas ferias de las super rebajas, 3 jornadas, jueves, viernes y sábado, en este caso en los negocios físicos, presenciales, y con la invitación a disfrutar de productos de calidad con descuentos de hasta el 70%, y además esas compras tienen premio con consumiciones gratuitas también en los negocios de hostelería que forman parte también de Templarium, con más ya de un centenar, ¿no? entre comercio y hostelería, ¿no? Sí. Bueno, pues con esa invitación despedimos al presidente de Templarium. Mucha suerte, mucho éxito y a ver Gracias. si conseguimos paliar, ¿no?, las pérdidas de casi el 50% en el consumo del comercio con motivo de la crisis. Gracias, Felipe. Y a vosotros siempre por estar ahí apoyándonos, apoyando a la ciudad de Ponferrada, a la hostelería, al comercio y en definitiva pues al Bierzo. Bueno, también disfrutaremos de la feria de las super rebajas e intentaremos comprar. Y ahora les vamos a mostrar un tuit con final feliz que publicaba este fin de semana la Policía Municipal de Ponferrada. Ahí lo ven, en el que anunciaban que finalmente había sido localizado, sano y salvo, un hombre con Alzheimer cuya desaparición había sido denunciada por la familia una hora antes. Esa persona, como decimos, fue localizado y por fortuna esperemos que esté ya disfrutando de su familia después de ese gran susto que seguramente se han llevado. Y precisamente vamos a hablar de este colectivo de las personas con Alzheimer y sus familias, gracias a Ana Pilar, la presidenta de AFA Bierzo. Bienvenida. Gracias. Bueno, supongo que ya no está siendo habitual. La verdad es que a mí me sorprendía esta noticia porque hacía muchísimo tiempo, por suerte, que no se extraviaba ninguna persona con Alzheimer, de estas que salen y se desorientan, ¿no? Y sí, no saben. Está dejando de ocurrir. La verdad es que es algo sorprendente. A lo mejor también tenemos que pensar en la pandemia, en que estamos más en casa, que las personas están más acompañadas y eso quiere decir que también estamos como más protegidas, que hay también muchos dispositivos novedosos que están surgiendo ahora, que están saliendo pues de las nuevas tecnologías, relojes, cinturones, otros dispositivos y aparatos que pueden ayudarnos a tener a las personas más o menos controladas, o incluso poner un circuito, un límite de espacio para que pues o bien no se acerquen al río o a lugares peligrosos que queremos nosotras o nosotros controlar. ¿Eso se está utilizando? Sí, sí, por supuesto, claro, son los dispositivos actuales y nosotros dentro de la asociación tenemos pues varias ofertas para proponer a las personas, que no son nuestras, nosotras no hacemos esa, no trabajamos ahí, de momento no tenemos tanto avance científico, pero sí que los orientamos, pues casi todas las casas comerciales de dispositivos telefónicos tienen algún aparataje de este tipo, incluso a través de Cruz Roja, que casi es uno de los que más nos gusta, pues se puede conseguir el tener este procedimiento para que las personas tengamos el control de las personas con Alzheimer u otros problemas que puedan hacer que se desorienten y se pierdan. Evidentemente garantizan una cierta autonomía, que me imagino que eso a ellos les da autoestima, sí, pero sí, siempre con un control, ¿no? Y supongo con un control de GPS o algo similar, sí, ¿no? sí, que a través de ese dispositivo se sepa dónde está localizado en todo momento, porque yo me imagino la angustia de esos familiares que vieron que su
familiar, no llegaba a casa y me imagino que no será fácil. Alzheimer Bierzo además ha empezado esta mañana con la vacunación, ¿no? Pues ahí estamos, yo recién vacunadita. Sí, y generando anticuerpos, ¿no? Pues aquí generándolos, sí, a ver, porque esto pues es también la indecisión. La verdad es que vi mucho nerviosismo por la mañana, estábamos todas un poco pues ahí a la expectativa, a ver cómo reaccionamos, ¿no? Es algo que no conocemos todavía. A las personas mayores de 55 administraron Pfizer y la AstraZeneca a las menores de 55. Así que bueno, ha sido todo muy ágil, gracias al equipo COVID que lo tenía muy bien organizado, nuestro equipo también muy colaborador, y las personas pues han ido bien rápidamente. A las 12 del mediodía ya estábamos todos vacunados. Y bueno, pues en principio no hemos tenido tampoco novedades sobre efectos secundarios, ni mucho menos. Aquí estoy yo que... Bueno, es la primera dosis todavía, ¿no? Sí, la primera. En principio los efectos secundarios, si alguno aparece, siempre es en la segunda, o eso dicen. Claro, bueno, también oyes de todo. Ya. Hoy estaba comentando, ya son tantos comentarios que oyes, tantas cosas y tantas teorías, tanto negativistas como positivistas, como de todo tipo, que al final ya estás tan cansado de oír que dices, mira, mejor que vayamos evolucionando creyendo en la ciencia y confiando en nuestros científicos, en las personas que nos gobiernan, que se supone que están haciendo las cosas de una forma coherente y fácil para la población, y ya está. ¿Y había expectación? ¿Había ganas en la familia Afa Bierzo? Había muchas ganas, por supuesto, porque fíjate que llevábamos desde el día 22 de junio sin ningún caso que se hubiese presentado en el centro hasta pasadas las Navidades, que tuvimos el foco, un foco pequeño de unas personas que estuvieron infectadas justo después de Navidades, y a raíz de ahí pues conseguimos controlar y estábamos todos los días pendientes, muy atentos a que todos los métodos preventivos se llevasen a cabo continuamente. Y claro, pues eso, el ver que ya tenemos esta dosis y que el día 15 de marzo nos pondrán la segunda dosis, pues nos da una esperanza, ¿no? Que está claro que la mascarilla va a seguir, en los espacios y la distancia y la higiene, en fin, todo esto también. Pero bueno, sabemos que las personas seguramente vamos a poder sobrevivir a la infección. La verdad es que, ¿quién lo diría? Qué difícil ha sido el último año, me imagino. Yo no sé si la presidenta de Afa Bierzo pensaba esta mañana cuando vacunaba a los internos más que por una, ¿no? Por ellos. Porque claro, la vida ha cambiado tanto, las terapias se han modificado porque los contactos están prohibidos. Entonces, difícil. Claro, es que ha sido un año complejísimo. Ha sido muy difícil y la verdad que sabemos que va a seguir siendo difícil. Hemos llorado por las personas que han fallecido, que bueno, en nuestro centro pues hemos tenido 3 casos de personas que han fallecido pues por diferentes circunstancias, casi, bueno, las 3 en el caso de COVID, pero pues es una sensación y una emoción que no había tenido nunca, y un sentimiento de responsabilidad que aparece, aunque sabes que tú no lo eres, pero es como si algo se arrancara de nuestra propia familia, como tú dices, ¿no? Somos ya personas que estamos pues tan acostumbradas a cuidarnos los unos de los otros que nos consideramos familia. Y al margen de la vacunación, más o menos el centro está funcionando con la nueva normalidad, pero con normalidad, ¿no? Después de ese susto con el brote, después de tener que cerrar y todos en casa. Sí, echamos de menos a los voluntarios y voluntarias, que de momento no los estamos llamando pues por no aumentar el aforo, porque tenemos los grupos burbuja, muy aisladas las personas o los grupos de personas, y claro, en el momento que incluimos una persona más, pues ya eso aumenta el aforo, el número de personas que entran en las salas. También sí que les queremos dar una oportunidad a las personas que vienen en prácticas, como por ejemplo auxiliares de clínica o incluso estudiantes de la UNED o de la ULE, de la Universidad de León. Por eso tenemos a los voluntarios y voluntarias esperando ahí, sin dejar de estar en contacto con ellas y con ellos, que están deseosos de comenzar otra vez a venir al centro, a disfrutar de nuestra compañía y saber que están ayudando en esa tarea tan importante del día a día con las personas con Alzheimer.
Pues la inmunización avanza ahora con los grandes dependientes. De hecho, ya se anunciaba un pequeño alivio en las restricciones que afectan a las residencias de personas mayores que ya están vacunadas, y poco a poco se avanza en esa inmunización. Hoy, con ese centro de Alzheimer, el día 15, la segunda dosis. Y yo siempre he visto cómo ha evolucionado, ¿no?, la opinión de la gente. Primero, nadie se quería vacunar, todo eran reticencias, todo eran miedos, y ahora todo el mundo estamos deseando que nos toque nuestro grupo de edad o por nuestras patologías, o en fin, la verdad es que es una grandísima esperanza y una ilusión. Es normal, porque psicológicamente no estamos preparados para estas adversidades y necesitamos sentirnos seguros, es condición humana y además es un método, un mecanismo de defensa, ¿verdad?, que necesitamos mantenernos con una salud y con una seguridad en la que, bueno, cualquier paso que demos vaya a ser considerado como que va a ser positivo, no que va a empeorar nuestro estado de salud. En este caso estamos viendo que funciona y que nos va a dar esa calidad de vida para poder mantenernos, pues adelante. La verdad es que, en fin, parecía que no iba a llegar nunca el día y llegó. Aquí estamos, vamos. Felices, además. Gracias. Me imagino, claro que sí. Gracias al equipo COVID. Efectivamente, ¿no? Qué alegría verles llegar, me imagino. Sí, sí, además siempre muy dispuestos y con una buena palabra, nunca con un mal gesto, o sea que tengo todo cosas positivas para decir sobre ellos. En cualquier momento, sábados, domingos, por la mañana, por la noche, cualquier momento hay una respuesta para una duda. Qué guay, que las cosas funcionen. Sí. Da gusto. Bueno, pues Ana Pilar de AFA, enhorabuena a toda la familia de Alzheimer Bierzo, que ha comenzado ya con su vacunación y su correspondiente inmunización y ya está más cerca de recuperar la tan ansiada normalidad. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a hacer un alto en el camino, un pequeño respiro para la publicidad, y a la vuelta vamos a abordar ese debate sobre el futuro del lobo y la intención del Gobierno de que deje de ser una especie cinegética. Hasta ahora. Continuamos aquí en la 8 Bierzo y ahora vamos a hablar de caza y vamos a hablar de esa propuesta que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Transición Ecológica, que el lobo deje de ser considerado una especie cinegética. Vamos a profundizar en este mundo y lo vamos a hacer con el vicepresidente del Coto de Caza de Villafranca, Javier Fernández. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Me imagino que un cazador muy amante de la caza. Sí, bueno, mi especialidad no es el lobo porque no es una especie muy habitual como especie cinegética, pero yo cazo liebre con sabuesos, es mi especialidad. ¿Y cazador desde cuándo? ¿Desde pequeño? Desde que tenía dientes. Porque la caza marca un poco también la relación de uno con la naturaleza, ¿no?, y con Sí. el espacio natural que le rodea. Sí, por supuesto, es una cosa que o la vives o la sientes o no la sientes, es como supongo cualquier otra actividad en la vida. El que no tiene pasión o no tiene voluntad de hacer una actividad, por mucho que se la quieras inculcar, no la va a hacer. Entonces, bueno, eso como que es un poco genético. ¿Y qué opina usted como cazador experimentado sobre la propuesta que pone sobre la mesa el Ministerio de Transición Ecológica, que no se pueda cazar el lobo, que no sea una especie cinegética? Bueno, a ver, el tema del lobo ha sido históricamente una lucha constante entre el hombre y el lobo, ¿no? Porque como superpredador que es de la naturaleza, compite con el hombre muchas veces. Entonces, históricamente ha tenido siempre una lucha, pues digamos, por el medio en el que convivimos, ¿no? Entonces, en este caso, pues fíjate, del año 50 al año 70 en España estuvo considerada como alimaña y llegó prácticamente a la extinción. Y luego, bueno, gracias al doctor Félix Rodríguez de la Fuente, pues hizo, digamos, una gestión más sostenible y las poblaciones fueron aumentando sin dejar en ningún momento de controlarlas como especie cinegética. O sea, se puso como especie cinegética en lugar de catalogarla como alimaña y las poblaciones fueron a más, hasta el punto de que hoy día hay censadas en España por encima de 300 manadas. ¿Y usted cree que es una medida que permite la convivencia, la medida cinegética, ¿no? De hecho, es evidente que las cosas se han hecho bien porque haciendo el lobo una especie cinegética con la cual se ha controlado las poblaciones donde allí hiciera falta,
pues la especie ha ido a más y ha ido creciendo de año tras año. O sea, y de esta manera pues ha aportado riqueza en algunos lugares donde, por ejemplo, en las reservas nacionales de caza, donde se subasta la captura de X lobos, pues eso da beneficios a la población local, da, pues como toda la actividad cinegética, da recursos a zonas rurales que no tendrían ese recurso en caso de no existir la caza. Pues sin embargo, para el colectivo Ecologistas en Acción, el pasado 4 de febrero, cuando se determinó en esa comisión que el lobo dejase de ser una especie cinegética, fue un día histórico. Vamos a escuchar también a esa parte la opinión de los ecologistas y nos acompaña a través de Zoom la responsable del área de naturaleza de Ecologistas en Acción de Castilla y León, Carolina Martín. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. Supongo que su opinión es lógicamente diferente a la que estamos escuchando aquí en Plató por parte de un representante de un coto de caza. En su caso, la asociación llevaba muchos años defendiendo que no se pudiera cazar al lobo y me imagino que muy felices, ¿no?, con la noticia. Bueno, por supuesto que estamos satisfechos, como no puede ser de otra manera, pero nosotros entendemos que esto no se trata de opiniones. O sea, no se trata tanto de cuál es tu opinión o cuál es la mía, que entiendo que cada uno, según su sector y según sus intereses, pues tiene unas opiniones u otras, ¿no? En este caso se trata más de la ciencia, ¿no? El comité científico ha hablado, o sea, esto no lo ha decidido el Ministerio por su cuenta, además recordemos que fue una votación y que esto viene motivado por una petición que hizo una asociación, ASCEL, y que ratificó el comité científico, ¿no? Entonces la ciencia ha hablado y ha dicho que el lobo como especie dentro de nuestro país necesita ser protegido. Entonces yo creo que no cabe mucho más que añadir. O sea, nosotros estamos satisfechos, por supuestísimo, pero bueno, es que la ciencia ya lo venía diciendo y en este caso pues se ha confirmado. Señora Martín, ¿y cuál es la importancia biológica del lobo a nivel en el entorno? ¿Por qué es tan importante conservar el lobo? Bueno, vamos a ver, esto nos daría para mucho, ¿vale? Para hablar mucho rato y como no tenemos, pues bueno, tenemos que pensar que el lobo es un predador apical, y además es una especie clave en los ecosistemas. ¿Esto qué supone? Pues que al ser una especie clave, significa que tiene un efecto cascada sobre el resto de los ecosistemas. Es decir, el lobo no solo afecta con su depredación sobre las especies sobre las que depreda, ¿no? Jabalí, ungulados en general, ¿no? Herbívoros en general, sino que además produce un efecto cascada sobre el resto del ecosistema donde vive. Además es una especie apical, ¿esto qué significa? Que no tiene predadores sobre él, entonces significa que tiene sus propios mecanismos de regulación, como todas las especies apicales que viven en la península ibérica y en general en el planeta. Y luego además el lobo tiene mecanismos que lo que hacen es regular la concentración de herbívoros y determinados problemas que tiene hoy en día el campo, ¿no? Por su mera presencia. Es decir, esto, pues bueno, conociendo un poco la biología y la etología del lobo, se sabe todo esto, ¿no? O sea, él es importante no solo por el efecto predatorio que ejerce sobre las especies y no olvidemos sobre los individuos débiles, individuos enfermos, individuos debilitados, que es capaz de detectar por su olfato, ¿vale? Esta capacidad no la tiene el ser humano y además, insisto, tiene un efecto que desconcentra las agrupaciones de herbívoros y tal que tantos problemas, digamos, causa en ocasiones a explotaciones ganaderas, ¿no? El hecho de que se concentren herbívoros que pueden ser reservorio de determinadas enfermedades y tal. Entonces, la función que cumple el lobo en los ecosistemas no puede cumplirla cualquier otro ser vivo en nuestros ecosistemas mediterráneos. No existe otro ser vivo que cumpla las funciones que cumple el lobo.
El lobo ya está protegido en una parte del país, pero hay 4 comunidades que es donde afecta esta medida: Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, que se han unido precisamente en contra de la medida y por el contrario, las organizaciones ecologistas han pedido al Gobierno que no espere a que se tramite toda esta propuesta, sino que se aplique ya esa prohibición, ¿no?, de su caza, que sea inmediata, ¿no? Bueno, entendemos que o sea, la votación ya ha dicho que el lobo tiene que ser protegido, que el lobo tiene que estar en el listado, por lo tanto entendemos que no se puede demorar esta cuestión. Habría que incluirlo ya, o al menos que hasta que todo se tramite o el Ministerio redacte una estrategia donde desarrolle un poco cuáles van a ser las competencias en relación a las comunidades autónomas y demás, debería incluirlo y paralizar su caza inmediatamente, sí. Porque no olvidemos que al lobo no solo, digamos, como ha dicho el comité científico y como dice la ciencia en general, al lobo no solo le afecta la cantidad, o sea, la demografía, ¿no?, el hecho de que haya más o menos individuos, sino que también le afecta la calidad. Y como decía, el lobo como especie apical tiene sus mecanismos de regulación, tiene problemas de consanguinidad, etcétera, y que todo esto ha motivado a los grupos ecologistas, pero insisto, a la ciencia, a pedir que el lobo se proteja, porque es necesario proteger al lobo si queremos salvarlo, pues bueno, de un declive en sus poblaciones, en cantidad y en calidad. Es la opinión de Ecologistas en Acción, representada en Carolina Martín, a quien agradecemos que nos haya ofrecido también esa versión de esta medida, que yo no sé si calificar de polémica, pero desde luego sí que está generando una cierta controversia. Le agradecemos mucho su valoración, su opinión. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por llamarnos. Gracias. Javier, es la opinión de los ecologistas, sin embargo, Castilla y León, su consejero de Medio Ambiente, cree que es una medida ideológica y no conservacionista. Defiende esas medidas que ya están aplicadas ahora, ese control sobre la población de lobo que se está aplicando hasta el momento. Ha unido sus fuerzas con otras comunidades para intentar que se dé marcha atrás, porque es verdad que esa votación de la que hablaba Carolina en la comisión fue muy ajustada. ¿En el Bierzo se caza lobo? Puntualmente en la Reserva Nacional de los Ancares se solicitan permisos y se hacen aguardos al lobo con celadores de medio ambiente y eso. Y ha habido en algunos acotados donde el aumento de la población había sido grande años anteriores, pero bueno, hablamos de una caza con cuentagotas. O sea, lo que dice, es una caza ya muy controlada, ¿no? Sí, lo que dice aquí la compañera de Ecologistas en Acción, nadie habla de exterminar el lobo, nadie habla de masacrarlo, ni de llegar a eso que te dije, de considerarlo alimaña, como pasó hasta el año 1970, que era perseguido. Bueno, es que el lobo tiene una imagen un poco negativa, ¿no?, en la sociedad. A ver, como te decía anteriormente, hay que mirar el lado del perjudicado y el beneficiario, claro. Beneficiario, ¿no? Es muy fácil decir desde un ordenador, desde una tablet, decir, es que el lobo qué bonito tal, cuando a ti no te perjudica. Yo muchas veces hay gente que le digo, ¿tú tienes ratones en casa? Y le dicen, no, ¿por qué me dices eso? Digo, no, porque como estás en contra de la caza, tal, tú deberías tener tu casa llena de ratones y de moscas y tal, porque es como que hay animales de primer orden y de segundo orden en el tema este del radicalismo hacia la caza o hacia eso. Entonces, el lobo nadie habla de extinguirlos, de hecho es una especie preciada que cumple su función, como ya bien ha dicho, en la cadena trófica, elimina a ciertos animales, pero también es un cazador oportunista que daña mucho a las ganaderías. Yo no soy ganadero, si aquí hubiera un ganadero que se viera afectado por esta medida, yo he estado en zonas de Galicia y tal, en la cual, por ejemplo, no se cría ni un potro salvajemente, pero tienen muchos potros por el monte y no se los comen todos los potros que nacen, se los comen los lobos año tras año, y el ganadero pues está hasta las narices de eso. Entonces, bueno, lo que hablamos, que se trata de utilizar la caza como una herramienta de gestión para la sostenibilidad del lobo, la cual encima se ha visto que ha sido buena e interesante porque ha hecho que las poblaciones de lobo hayan ido creciendo en los últimos 25 años con esta medida. De la otra manera, lo que va a llevar es a la extinción del lobo, porque vendrá el radicalismo y vendrá la caza furtiva, que ahora es residual,
y vendrá el envenenamiento como pasaba en épocas anteriores, con lo cual va a ir en contra de la especie. Incluso si esto no llegara a pasar, la propia sobrepoblación de la especie podría llegar a causar un daño a él mismo porque cuando hay exceso de población en cualquier especie, pues casos como la sarna, que mira, aquí en esta zona, por ejemplo, se han muerto los zorros casi todos en los últimos 2 años por sarna. Eso también le puede llegar al lobo y acabar a medio extinguirlos por el exceso de población, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Mira, hay un dato, por ejemplo, en Alemania el lobo lo exterminaron, en casi toda Europa el lobo fue exterminado, porque pasó como aquí en España, o sea, no lo han sabido conservar hasta nuestros días como nosotros, ¿no? Y en el año 2001 nació la primera manada de lobos en Alemania, ¿no? Que estaba dado por el desaparecido. Llegaron desde los bosques de Polonia, pasaron la frontera y se crió la primera manada salvaje, ¿no? Entonces, desde el año 2001 hasta el 2021 que estamos, hay censadas 73 manadas en Alemania. La caza del lobo estaba prohibida durante todos esos años y ahora mismo han tenido un referéndum bueno, que ha sido incluso un acuerdo de gobierno de Angela Merkel con otros grupos para poder gobernar el tema del lobo, porque llegó a ser, o sea, es tanta la presión que hacen ahora sobre las ganaderías que hay muchas zonas que ya han tenido que permitir la caza porque no, vamos. O sea, que al revés que en España. Claro, y aquí ahora pues hay zonas que, por ejemplo, en el concello de Cabrales en Asturias, que es muy famoso por sus quesos y tal, pues la presión que ejercen sobre el ganado es insostenible, o sea, los ganaderos están que echan trina. O sea, yo lo digo desde el punto de vista del perjudicado, que a mí al final como cazador, que se cace el lobo o no, me puede perjudicar si soy cazador de lobos o si tengo interés por abatir un lobo, que es un permiso muy puntual, pues me pueda molestar más o menos, ¿no? Pero desde el punto de vista de un ganadero al cual año tras año ve mermada su ganadería por culpa de esto, con las pérdidas que le supone su medio de vida, pues entonces, claro, para él no es rentable. Una asociación que recibe subvenciones por protestar, pues a lo mejor les es interesante hablar del proteccionismo, pero claro, que no le perjudica a él, al que le perjudica realmente es al que tiene una visión muy diferente. Tiene una visión muy diferente. Jesús, ahora mismo se ha acabado la temporada de caza, no se está cazando ningún tipo de especie, sí que estáis trabajando en ese plan, ¿no?, para intentar combatir el conejo que tantos problemas está generando, ¿no? Sí, por ejemplo, el conejo en esta zona pues ataca mucho en las zonas de viñedo, además, principalmente, que en el resto del monte no hay esa sobrepoblación, pero en las zonas de viñedo pues ocasiona daños a los viticultores y bueno, el vino es una cosa apreciada en esta comarca y hay mucha gente que vive de ello, entonces pues hay que controlar las poblaciones cuando así lo demanda. Pues ha sido un placer, gracias por arrojarnos un poquito de luz sobre ese debate sobre el lobo que se caza, como muy bien dice en el Bierzo, en la Reserva Nacional de los Ancares. Vamos a ver cómo evoluciona y si hay subasta de lobo en los cotos que se está trabajando ahora en mismo, ello ya. Para que te hagas una idea, en Alemania te decía que desde el 2001 al 2021 hay censadas 73 manadas, en la provincia de León hay censadas 50 manadas. Y no se caza, se pueden abatir ejemplares muy puntualmente, o sea que quiere decir que es una caza de gestión, nada más, no es una caza descontrolada, lógicamente. No de extinción. Bueno, seguramente seguiremos hablando de este debate. Gracias, Jesús, por acercarte y arrojarnos un poquito de luz. Bueno, cuídate mucho. Gracias. Y nosotros vamos a cambiar radicalmente de tema. Tenemos ya esperando al otro lado de la pantalla, porque las farmacias de Castilla y León han puesto en marcha una campaña para que consumamos bien los antibióticos. Eso quiere decir que no lo hacemos bien, aunque hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente y todo el mundo reconoce que consume los antibióticos solo si se los prescribe el médico, pero las farmacias no tienen esa constancia y por eso hemos llamado al presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León, que curiosamente es también el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de León, Javier Radón. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? La gente dice que no, pero en el fondo sí que consumimos y abusamos, ¿no?, de los antibióticos. Lo constatáis vosotros en vuestros negocios y por eso ponéis en marcha, me imagino, esta campaña.
Sí, nosotros desde nuestras oficinas de farmacia, desde los establecimientos sanitarios abiertos al público, sí que detectamos mucha presión por parte de la población, requiriendo esos antibióticos en muchas ocasiones como productos milagrosos, y son productos muy, muy peligrosos. No son bienes de consumo, son medicamentos y como tal se deben dispensar por un profesional farmacéutico, pero sí detectamos la necesidad de ese antibiótico por parte de la población y tenemos que dar un grito de alerta diciendo no mal uso de medicamentos, no mal uso de antibióticos en este caso. Lo que pasa es que tendemos a pensar que el antibiótico cura más y mejor, ¿no? Y por eso a lo mejor en cuanto nos duele algo, nos encontramos un poquito mal, inmediatamente lo que pensamos que nos puede curar es el antibiótico. Quizá tienen esa imagen distorsionada, o tenemos en la sociedad esa imagen distorsionada y evidentemente los antibióticos no curan todo lo que a uno le puede pasar. No, un antibiótico debe ser prescrito por un médico o un odontólogo, pero no se debe utilizar como automedicación porque provoca unos efectos importantes como la resistencia a esos antibióticos y como luego también el incumplimiento del tratamiento te lleva a eso, a que cuando necesitas ese antibiótico no va a provocar el efecto que tiene que provocar, que es eliminar la infección que tenga bacteriana, porque muchas veces el paciente piensa que tiene una infección y dice, bueno, me tomo el antibiótico. Ante los virus, ese antibiótico no produce ningún tipo de efecto y al contrario, crea ese tipo de resistencia. Por tanto, solo si lo prescribe un médico o un odontólogo es cuando se debe utilizar ese medicamento. Se venda sin receta médica ha contribuido, ¿no?, a mejorar o a constreñir su consumo. Eso es lógicamente muy importante, porque a veces uno contaba con la relación con su farmacéutico, pero ahora si no tienes una receta no te dan el antibiótico, lógicamente. Sí, y luego también, mira, aprovecho la ocasión para también comentar, en muchas ocasiones viene el paciente y dice, bueno, me ha dicho el odontólogo, fundamentalmente es con el odontólogo, que me deis un antibiótico. Si no hay una prescripción por parte del odontólogo, no nos vale que se lo haya dicho, tiene que llegar unida una prescripción y por tanto la farmacia lo dispensará siempre que exista una prescripción. Luego la farmacia lo que recomendará será cómo usarlo, que hay que cumplir con el tiempo de utilización de ese medicamento y sobre todo con las pautas de administración. Es importante cumplir con todo el tratamiento, que no sobre esa medicación, ese antibiótico, porque hayamos utilizado un envase que cubra todo el tratamiento, y si sobra, ese medicamento se debe destruir, se debe llevar al punto SIGRE de la farmacia, no guardarlo para que cuando vuelva una infección me lo voy a tomar porque me lo mandó, sino destruir ese producto a través del contenedor SIGRE de la oficina de farmacia. Así es. Javier, vamos a aprovechar para preguntarte, ¿ha cambiado mucho el tipo de consumo que realizamos en las farmacias desde que se inició la pandemia sanitaria? ¿Lo habéis notado los farmacéuticos, que se dispensa otro tipo de medicamentos y que ya no se utilizan? Bueno, me imagino que los comunes siguen a la cabeza, pero no sé, ¿es verdad que consumimos a lo mejor más tranquilizantes, más ansiolíticos, o sí, no lo habéis notado tanto vosotros? Sí, se ha detectado que un aumento importante de ansiolíticos, de antidepresivos, de antibióticos, así como una bajada también de antigripales. Este año los antigripales, pues evidentemente, como consecuencia de esa mascarilla, esa falta de contacto entre la población, pues ha disminuido mucho lo que es la gripe. Por tanto, yo creo que cuando estemos en una situación normal, yo creo que habrá que plantearse medidas como la que se ha plasmado este año, que es la utilización de mascarillas en determinadas épocas para intentar disminuir esa gripe que en otros años sí que ha aumentado mucho más. Bueno, algo bueno tenía que llevarla, ¿no? Algo positivo, que sí que es verdad que ha disminuido mucho los catarros, las gripes y que nos permiten, pues, pasar un invierno un poquito más normal, siempre y cuando uno se proteja también de la COVID, me imagino. Sí, yo creo que ha sido una oportunidad para aprender todos. Yo creo que también la oficina de farmacia ha demostrado que ha estado ahí, ha estado 24 horas abierta, de contacto con el público. Yo creo que estoy muy orgulloso de todos los farmacéuticos de esta comunidad y en este caso de la provincia de León, y sobre todo de esa farmacia rural que en muchas ocasiones ha sido el único punto donde el paciente tenía esa asistencia sanitaria, contactaba con el médico telefónicamente y luego acudían a la oficina de farmacia para recabar esa información y obtener esos medicamentos. Por tanto, yo creo que el papel que ha jugado la oficina de farmacia durante esta crisis, pues yo creo que es importante y la administración así lo ha tomado también.
Así es, negocios que han estado abiertos también desde el minuto cero, asistiendo a todos los vecinos y a todas las personas que necesitaban cualquier tipo de medicamento o de remedio. Ha sido un placer charlar contigo, Javier, no te robamos más tiempo, pero como yo decía, no todo el mundo usa bien los antibióticos, eso lo constatáis en las farmacias, pero en la calle la verdad es que la gente confiesa una cosa muy distinta. Todo el mundo dice que consume bien los antibióticos y solo cuando se los prescribe su médico de cabecera. Hemos salido a la calle para preguntar y vamos a escuchar lo que nos han dicho. ¿Se automedican o consumen solo lo que les manda el médico? No, lo que manda el médico, evidentemente. ¿Pero cuando tiene alguna dolencia tiende a automedicarse usted o no? No, yo creo que no, ¿verdad? No, tampoco. No. Lo digo porque el Colegio de Farmacéuticos lanza una campaña para advertir de la importancia de usar los antibióticos con mucha cabeza. Los antibióticos... No, los antibióticos sí que ni hablar, vamos. Si eso sí está pautado por el médico, sí, pero es que si no luego no te vale de nada el antibiótico. ¿Usted los consume alegremente o solo si se los da el médico? No, solo si me los da el médico. No. Es importante, ¿no? Es importantísimo, si no te intoxicas. No, cuando me los manda el médico, por ejemplo, nada más. ¿Los ha necesitado alguna vez en la vida? Bueno, no sé, ¿para qué? ¿Para colesterol y esas cosas? Solo que, no, los antibióticos cuando no tiene una infección. Ah, no. Entonces de eso no he tomado nada de nada. De momento, gracias a Dios, nada. Hombre, si nos lo da el médico y si hay que comprar algún jarabe o algo extra, yo voy a la farmacia y ellas me lo dan. Si es para la tos o para la garganta, ellas lo saben, pero si no, el médico me receta. No, por cuenta nuestra no. ¿Cómo nos vamos a...? ¿Cómo vamos a...? De que las bacterias se pueden llegar a hacer resistentes si no haces un uso responsable de los antibióticos. Es un tema muy serio. De hecho, ahora mismo, el hecho de que se usen antibióticos para lo que es el ganado y para los pollos, está haciendo que incluso muchas bacterias se hagan resistentes. Yo, lo he leído, no es que sea un experto, pero hay que hacer un uso responsable de los antibióticos, con receta y siempre con... Y además tienes que tomarlos el tiempo que te indica el médico. Si te dice 15 días, 15 días. Aunque tú te sientas mejor, no debes de dejar el tratamiento nunca. ¿Y por qué tendemos a pensar que los antibióticos nos van a curar mejor, si solo hay que tomarlos si realmente son necesarios? Es que yo ahí tampoco te puedo contestar, porque si el médico te dice que lo tienes que tomar, tú haces caso a lo que te dice el médico. Yo soy un poco reacia. Si tengo que tomar alguno, no suelo tomar. Mira, con el paracetamol me arreglo, ¿sabes? A ver, es que mucha gente piensa que los antibióticos, a veces un catarro que puede ser alérgico, pues lo que te tienen que dar es lo que se llaman, ¿cómo se llaman? Antihistamínicos, ¿no? Y hay gente que dice, pues voy a tomarme una... No puedes tomarte un antibiótico. Tienes que ir a un médico, tiene que comprobar si tienes fiebre, si por ejemplo tienes la garganta inflamada, y a partir de ahí te tendrán que dar el antibiótico que el médico crea conveniente. Luego, si tú, por ejemplo, en un momento determinado tienes una reacción alérgica, debes de avisar a la Agencia Española del Medicamento, me parece, indicar, oye, que es que este medicamento me ha producido esto. Puede ser el medicamento o puede que no lo sea, pero debes de informar, porque eso permite, pues digamos, que a las farmacéuticas y demás decir, oye, pues a lo mejor tenemos que mirar por aquí qué es lo que pasa y demás. Bueno, está informadísimo. Yo tanto tan informada no soy, pero no soy de antibióticos, no soy de muchos antibióticos. A mí me dieron un antibiótico para una muela que tenía infección, 2 cajas, y bueno, terminé con el intestino fatal. ¿Usted hace un uso responsable? Sí, por supuesto. Es muy importante el no utilizarlos como se debe, porque luego no te hacen efecto ya. O sea, que usted cuando los ha tomado ha sido por recomendación médica. Por de orina o por una infección en la boca y ya está. Sino por gripes y cosas de esas, no. Eso ya lo sabe, lo tiene aprendido, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Tendemos a tomar antibiótico para todo y no es así. No es así, exactamente. ¿Es alérgica a los antibióticos? Sí, a la penicilina, clindamicina y todos los derivados de la penicilina. ¿Y desde cuándo? ¿Precisamente se enteró cuando tomaba un antibiótico? No, me dio alergia, pero ya después de haberlos tomado tenía ya 25, 26 años. Y luego cuando me han hecho las pruebas, en las pruebas no me da. Los he ido eliminando cuando los tomo. O sea, que usted vive sin antibióticos. Prácticamente, no, hombre, algunos puedo tomar, pero lo que es de la penicilina y todos esos, nada.
Entonces hay que tener cuidado cuando se hace una herida o le pasa algo. O sea que usted hace un uso súper responsable, me imagino. Sí. Y si me mandan cuando los que tengo que tomar, los que puedo tomar, me los mandan 7 días, pues 7 días justos. Sí, no, más no. Pero, y menos tampoco, porque si no ya sé que no, que se va haciendo un poco rebelde a ellos. Entonces así lo hago. Pero hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿eh? Ni abusar, ni dejar de tomar la cantidad exacta que te mandé. Además soy alérgica a unos cuantos, o sea que no. Tiene que ser médico. Importantísimo, ¿no? Que los tomemos bien. Creo que sí, creo que sí. ¿Tú los consumes de forma responsable o has hecho alguna vez alguna trampa? La verdad es que soy bastante irresponsable en general y con los antibióticos, pues la verdad es que como no consumo muchos, pues menos irresponsable. ¿Has intentado comprarlos en la farmacia? ¿Vas al médico? Sí, claro, en la farmacia. Pero no los dan sin receta. Ah, pues entonces la verdad es que no tomo antibióticos, tomo medicamentos de los que te dan así las farmacias normales. O sea que te automedicas. Antihistamínicos y todas estas cosas, sí. Yo cuando me lo dice el médico, yo cuando me dice que tengo que tomar antibiótico, pues tomo. O sea que nunca he ido a la farmacia a pedir un antibiótico. No. Sin receta. Sin receta menos. Porque además tengo varias enfermedades y no me puedo medicar así yo misma. No, para nada. Para nada. Consumo con responsabilidad. Con responsabilidad, exactamente. Pues claro, oye, no vamos a tomar antibióticos por un corte de un dedo, por ejemplo. Hay que saber lo que hacemos. Y de momento, yo gracias a Dios aún sé lo que hago. O sea que usted, si los ha tomado, porque se los ha mandado el médico. Recetados por el médico, desde luego. O sea que no va a la farmacia. No, para nada. No tiende al autoasesoramiento, ¿no? Tiene que consumir solo lo que diga el médico. Exacto. Ahora le vemos de Pascuas a viernes, pero bueno. Pues ya ven que la cosa cambia cuando son los ciudadanos los que opinan sobre esos antibióticos, aunque el Colegio de Farmacéuticos constata una realidad muy diferente. Vamos a ir unos minutitos a publicidad y enseguida retomamos con temas sanitarios. Vamos a conocer ese informe del sindicato CESIF sobre la realidad del principal complejo asistencial berciano y les vamos a presentar la bebida de moda, el kombucha, así que no se vayan. Hasta ahora. Cinco y 13 minutos de la tarde, vamos a charlar ya sobre la situación o las carencias del Hospital El Bierzo a las que el sindicato CESIF ha puesto números. Nos acompaña su representante Carlos, bienvenido, responsable de CESIF en la provincia de León, afincado en El Bierzo, está bien puntualizarlo. La verdad es que el dato más alarmante son esos 52 especialistas que según el sindicato hacen falta o faltan en el hospital, ¿no? Es una cifra importante. Sí, efectivamente. Buenas tardes, Silvia. Vemos con claridad que sí, que además datos del portal de transparencia de la propia Consejería de Sanidad arrojan una cifra bastante de carencia importante en los médicos especialistas del Hospital El Bierzo. Y en algunos servicios tenemos una situación bastante complicada, como son dermatología o oncología, donde en dermatología solo hay un 25% de profesionales y en oncología ahora mismo de 4 profesionales hay 2 con apoyo de los oncólogos de León. Otros servicios también tienen una situación deficitaria, como cardiología también, que tienen 7 profesionales en plantilla orgánica, pero que próximamente va a haber solo 2 profesionales médicos especialistas. Entonces sí que es una situación bastante compleja en diferentes especialidades. Aunque me imagino que las carencias son generalizadas en todas las especialidades, ¿o hay alguna que esté completa? Sí, hay algunas completas, pero desde luego donde vemos mayor carencia, aparte de las que he enumerado, también en oftalmología tenemos problemas, que es un servicio que además ha habido bajas previsibles también, que se podían haber sustituido, gente que ha sacado plaza en oposición en otras comunidades, no solo en oftalmología, sino también en cardiología o rehabilitación, o digestivo. Entonces son bajas en algunos servicios claves de un hospital que sí que habría que sustituir. Hay otros servicios que tienen al completo esos médicos especialistas que están, insistimos, en plantilla orgánica, especificados
desde hace años. En este momento el hospital tiene 193,5 profesionales, ¿no? Médicos. Sí, 193,5 efectivamente. Tendría que tener 245 profesionales médicos especialistas. Los 193,5 salen porque hay alguno con reducción de jornada, entonces tenemos ese medio ahí en alguna especialidad y que sí que se nota pues, también en servicios como por ejemplo digestivo, que es un servicio clave muy usado por esta población de la comarca, donde de 8 profesionales tenemos 5 digestivos con un apoyo de otro médico de medicina interna de otro servicio distinto y apoyos de León. Entonces sí que creemos que la situación se está complicando tanto que llega a ser un poco inasumible o muy difícil en determinadas especialidades y que hay que poner remedio desde quien tiene que ponerlo, que es la Gerencia Regional de Salud y la Consejería de Sanidad. Que me imagino que es consciente, ¿no?, de este déficit de profesionales, que me imagino que no solo abarcarán o afectarán al campo médico, ¿no? Habrá déficit también de otros estamentos que son igual de importantes para que un hospital funcione. Claro, efectivamente hay carencias también en otro personal sanitario. Estamos haciendo un estudio también con el resto de personal. En enfermería sabemos que también vamos a la cola de la comunidad, igual que en médicos especialistas. Estamos los últimos y resulta también muy curioso cómo en la provincia de León, tanto el Hospital de León como el Hospital del Bierzo, en conjunto la provincia, es el último en especialistas, a pesar de ser la segunda provincia en población de toda la comunidad. Es consciente la consejería, evidentemente, se lo hemos hecho ver en muchas ocasiones y aparte tiene esos datos de donde nosotros hemos extraído y hemos realizado este estudio, ¿no?, con una fotografía actual también de la situación ahora mismo que se da en el Hospital del Bierzo, viendo los profesionales que hay y las situaciones de cada uno. Y esta situación entiendo o intuyo que no viene motivada por la COVID, ¿no?, porque la falta de profesionales o de especialistas nada tiene que ver, ¿no?, con la situación de pandemia sanitaria, me imagino. Efectivamente, esta situación ya venía de base de antes, con los recortes que se han sufrido y después el no haber puesto suficientes profesionales tal y como se demanda por el número de población y las camas que tenemos en este hospital. De hecho, relacionando los profesionales médicos especialistas con el número de camas que tenemos en este hospital, somos los últimos de los 14 hospitales, incluidos los de nuestra categoría y los de mayor categoría, somos los últimos de toda la comunidad. Es algo muy llamativo que el indicador que se realiza después de muchos indicadores, el indicador que se toma como referencia el número de médicos especialistas y el número de enfermeras, pero veremos también eso más adelante, por cama instalada en cada hospital, pues es el menor aquí justamente en el Hospital del Bierzo. Bueno, un panorama muy difícil. Enseguida seguimos charlando contigo, Carlos, sobre qué medidas se le pueden solicitar a la Junta o cómo puede intentar la Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, solventar esta situación. Pero nos vamos a ir en directo, vamos a desvelar, vamos a salir de dudas sobre esa conocida como bebida de moda, el kombucha, que es un té fermentado. Vamos a conocer cómo se elabora. Nos vamos a hacerlo con un equipo de la 8 Bierzo. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. ¿Dónde estáis? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes. Pues estamos en las instalaciones de Farmadus, aquí en el polígono de Campo Naraya, porque ellos distribuyen y elaboran la kombucha, que como tú decías es una bebida que ha ido cogiendo peso con el paso del tiempo, porque nos estamos preocupando ahora mucho más por nuestra salud y precisamente esta es una bebida que se hace fermentando el té. Me acompaña el director de negocio, Herminio García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, como decíamos, la kombucha. Claro, muchos de los espectadores nos estarán escuchando y dirán, ¿de qué están hablando estos dos? Pero es una bebida que se está colando cada vez más en nuestro menú, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Además es que mucha gente me dice, oye, ¿y esta novedad? Bueno, pues esta novedad empezó en el año 200 a.C., ¿no? O sea que tú fíjate si no es ninguna novedad. Es cierto que para Occidente sí, a pesar de cuando se descubrió esta bebida y cuando se generalizó el consumo en China, se fue extendiendo también a Japón, a Rusia y al resto de países, incluso algo tocó en Europa a través de los holandeses. Pero luego después la hemos empezado a conocer durante estos últimos años gracias al público americano, que ya sabéis que son grandes consumidores de todo lo que entienden como healthy, como bueno y también de lo malo, ¿no? Pero bueno, que ellos si le cogen gusto a una bebida, pues la verdad es que luego la generalizan enseguida, es el consumo, y gracias a ellos estamos
estamos teniendo bastante impacto ahora mismo con la kombucha, sí. Mencionabas el healthy, ahora que se ha puesto tan de moda el cuidarnos, incluso ahora antes fuera de cámara lo estábamos comentando. Luego hablaremos más de sus propiedades, pero es healthy porque no tiene azúcares, porque con esa fermentación que produce el Scooby, todos los azúcares se eliminan. Efectivamente, o prácticamente todos. En un 99% los azúcares se eliminan. Consiste bueno, en realidad es única y exclusivamente té, se suele utilizar o té verde o té negro, azucarado, y precisamente la comunidad de bacterias y levaduras que forman el Scooby es de lo que se alimentan, ¿no? Y es lo que producen esa fermentación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, bueno, que gracias a la fermentación se producen unos ácidos que son muy buenos para nuestro organismo, y aparte de eso los polifenoles en una bebida fermentada, en el momento que fermenta, pues también se multiplican, y por lo tanto pues el efecto antioxidante para nosotros es mucho mejor. Por lo tanto, es una bebida muy sana, no es realmente un refresco. Muchas veces mucha gente nos dice que esto es un refresco sin azúcar o un refresco de té. No tiene nada que ver. No, es una bebida que en realidad en su base, cuando Kombu la inventó, el nombre además viene de Kombu, de un monje ya os digo que en el año 200 a.C., que la utilizaba y se la regaló a un emperador, porque tenía problemas de estómago. Entonces vio que le venía muy bien esa bebida y generalizó el consumo. Entonces el nombre de kombucha viene porque cha en chino es té y kombu era el nombre del monje ¿no? Entonces es el té de kombu o la kombucha, el kombuchano. Bueno, Herminio, ya estamos aprendiendo hasta chino hoy. Silvia, hablábamos del Scooby, que poco tiene que ver, Herminio, con Scooby-Doo, y que Scooby es ese hongo precisamente que es la base de toda kombucha. Sí, efectivamente, es un hongo que produce ya os digo que es una comunidad de bacterias y de levaduras que produce esa fermentación, igual que otros fermentos como el kéfir de agua, el kéfir de leche, el kimchi o todos estos que están tan absolutamente de moda. Entonces se transforma, es muy sencillo, yo tengo Scoobies en casa, la verdad es que bueno, pues no hemos traído un Scooby porque es un poco feo, es un bicho un poco feo, no es tan simpático como Scooby-Doo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es muy beneficioso, entonces hacerlo es muy sencillo y bueno, es mucho más sencillo desde luego ya que un productor lo tenga elaborado, y porque además ahí sí que tienes una seguridad alimentaria, cosa que lo que se elabora en casa, pues bueno, pues tienes que tener un poco más de cuidado, ¿no? Porque realmente tampoco sabes nunca en qué va a acabar ese bichito, pero vamos, sí, se basa de eso, se basa en ese bichito tan simpático que se llama Scooby. Sí. Te iba a preguntar a qué sabe la kombucha. Vosotros lanzáis 4 sabores, vemos por aquí 3, por ejemplo, de los que hacéis, que es la mandarina, la menta o el jengibre. Claro, hay gustos para todos. Sí, además es que, bueno, en realidad, tal y como se elabora la kombucha, se hace una primera fermentación, en el momento que los azúcares se eliminan prácticamente todos, porque es el alimento del Scooby precisamente, se hace una segunda fermentación que es donde se saboriza. Nosotros sí que la saborizamos toda con productos ecológicos y con productos naturales, no utilizamos ningún aroma artificial ni nada por el estilo. Entonces todo lo que utilizamos ya os digo que son productos ecológicos, y sí, bueno, la puedes saborizar realmente de lo que a ti te da la gana. Puedes hacerla tal y como tú quieras. Hay kombuchas de regaliz, de menta, de remolacha, bueno, un montón de cosas. Es un poco a conveniencia del que la consume y del que la hace. Realmente nosotros elegimos estos 4 sabores, que uno, como dices, es de mandarina, otro de menta, otro de jengibre y otro de frutos rojos, porque bueno, pues son gustos muy generales y a casi todo el mundo le suelen gustar los 4, ¿no? Entonces, pues bueno, como algunos teníamos que plantearnos, pues elegimos esos, porque ya te digo que en sí en el consumo general pues son agradecidos. Bueno, en vez de para gustos los colores, para gustos los sabores, y que además las podemos mezclar. Silvia, aunque sea lunes, yo propongo empezar el lunes con una copa, la podemos maridar hasta con ginebra. Sí, bueno, con un montón de cosas. La verdad es que es muy mixeable. Ahora los cocteleros y los bartenders están abriendo mucho la opción de probar mezclas con bebidas, y que la kombucha está llamando mucho la atención
por las características que tiene. En sí tiene un sabor que me preguntabas antes, en sí sola, sin saborizarla, tiene un sabor muy parecido a la sidra. Tiene ese poquito de gas carbónico, que es un gas carbónico natural, ese sparkling muy parecido al de la sidra de manzana, ¿no? Es una bebida fermentada, por lo tanto, más o menos el sabor es igual. Pero sí que es cierto que ahora ya te digo que los bartender y toda esta gente, los cocteleros, están investigando mucho. Nosotros hemos desarrollado unas cuantas combinaciones, entre ellas llevamos ginebra, vodka, vermú, hacemos un mojito también, como lo llamamos, con bujito, ¿no? Que es una especie de mojito, pero con la kombucha de menta, que la verdad es que es alucinante, ¿no? Lo bien que mezcla. Sí que es cierto que no todos los alcoholes van bien con todos los sabores que tenemos de kombucha, eso sí que es cierto, tuvimos que dar vueltas. Pero bueno, hay una que le tenemos especial cariño, una de las mezclas, que es la vermucha, que es un vermú rojo de forzudo con nuestra kombucha de naranja, que ya sabéis que en realidad la naranja o la mandarina al vermú marida muy bien, combina muy bien y la verdad es que es una de nuestras bebidas preferidas. Ahora cuando nos juntamos por ahí por la mañana siempre nos pedimos la vermucha. Pues Herminio, qué maravilla el poder mezclar todos estos sabores, empezar el lunes alegrándonos con estas bebidas. Si te parece, vamos a enseñar los botes para que la gente, cuando podamos volver a tomarnos una copa tranquilamente, pues oye, vamos al bar y en vez de pedirnos un refresco, ven por aquí, nos vamos a pedir una kombucha, que son precisamente las que tenéis por aquí. Efectivamente, estas serían las kombuchas, como ves, bueno, esta es la de mandarina que comentábamos. Hay una cosa que es muy importante y a tener muy en cuenta para el consumidor. Utilizamos un envase opaco. Normalmente en los lineales de frío solemos ver las kombuchas en cristal, bueno, no está mal, pero la verdad es que sí que el té, las condiciones organolépticas del té se conservan mucho mejor en ambientes opacos, en ambientes donde no le entra la luz. Y por otro lado, lo que decidimos hacer fue pasteurizarla con el fin de eso, con el fin de prevenir cualquier tipo de bacteria, cualquier tipo de escalado de temperatura. La que no está pasteurizada tiene que viajar en frío, tiene que conservarse en frío. Eso es una incomodidad a veces porque no siempre te garantizan que la cadena de frío no se rompa, y ahí es donde venía antes, lo hablábamos fuera de cámara, que hablábamos el tema de si tenía o no tenía alcohol. Cuando empiezan las refermentaciones por temperatura sí que puede contener un poquito de alcohol, pero aparte de eso es que te pueden hacer mucho daño, ¿no? Te puede hacer mucho daño porque no sabes en qué condiciones está. Pasteurizándola no tienes ningún problema, puedes almacenarla en frío y encima la durabilidad es mayor también. No tiene alcohol, pero sí tiene muchas propiedades beneficiosas. Tiene muchísimas. Date cuenta que el proceso de fermentación produce unos ácidos naturales que son muy beneficiosos sobre todo para la salud estomacal. Y luego después los polifenoles. Los polifenoles, el té negro, el té verde, desarrolla esos antioxidantes que en la fermentación se multiplican mucho más. Por lo tanto, es una bebida que es energética, que es una bebida muy saludable, que no contiene apenas azúcares y que, bueno, realmente merece mucho la pena porque es realmente sana y además hecha con todo productos ecológicos. Pues desde luego, Herminio, que es una alternativa perfecta para refrescarnos ahora que ya empieza a venir el buen tiempo, claro. Pedirnos una kombucha y a brindar todos con una kombucha como las que hacéis aquí en Farmadus. Genial, eso será estupendo. Además hay unos cuantos sitios en el Bierzo que la tienen, pues como la Moncloa, como Quinto Sentido, hay un montón de bares ya donde se puede beber la kombucha, disfrutar de esa kombucha. Además hay en algunos que le hacen un tratamiento muy bueno, mixeándola, como te he dicho, o simplemente pues poniéndola en un vaso bonito, bien adornadita y bien fresquita, que es como está buena. Silvia, pues ya lo ves, la próxima vez que vayas a un bar a tomarte algo, ya sabes lo que tienes que hacer, pedirte una kombucha que aparte de refrescarte y alegrarte el paladar, tiene un montón de cosas buenas para tu organismo. Bueno, yo ya lo he probado, ¿eh? La verdad es que a mí me parece maravilloso ingerir probióticos de esta manera tan fácil y tan saludable, y lógicamente Farmadus, que es una empresa pionera del Bierzo, lo incorpora ya al catálogo. Muchas gracias y prueba tú y luego me cuentas. Aquí nos quedamos brindando. Un abrazo, Silvia. Un abrazo. Carlos, ¿has probado la kombucha? No, todavía no, pero... Hemos tomado muy buena nota. Probaré, sí, he tomado muy buena nota, sí. Bueno, la kombucha aporta salud, de sanidad, precisamente estábamos hablando ya en un minutito final, Carlos. Ese informe de CSIF, esos 52 profesionales médicos que faltan en el hospital, ¿cuál es la reivindicación que lanza el sindicato a la Consejería de Sanidad? Pues la reivindicación es muy sencilla. Creemos que debe adoptar una profunda reflexión sobre lo que está pasando en esta área de salud. Lo llevamos denunciando desde CSIF desde hace mucho tiempo
creemos también que requiere otra serie de incentivos, no solo económicos, sino profesionales, para atraer a profesionales a esta área de salud y que no se nos vayan a otras comunidades vecinas como Galicia, Asturias o Cantabria por contratos que les ofrecen, que dan mayor estabilidad a ese profesional y no tan precarios como los que se ofrecen aquí de 3 o 4 meses. Les ofrecen incluso un año en otras comunidades. Que se incentive también profesionalmente con desarrollo de investigación, de formación y que puntúe más en las oposiciones, traslados, carrera profesional. De esa manera estamos convencidos que vendrán muchos profesionales sanitarios a trabajar aquí y se quedarán también. Así que es lo que reivindicamos y lo que pedimos de parte de la Consejería. Y solventaremos un mal casi endémico, ¿no?, de la salida de la comarca del Bierzo. Carlos Javier Reguera, del sindicato CESIF, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros, después de beber tanta kombucha tan saludable, tenemos casi el lunes superado, llegan las 5:30, llega Memoria Mejor a la 8 Bierzo y nosotros regresamos con más actualidad y más entretenimiento mañana a partir de las 4 puntuales a la cita. Gracias como siempre por acompañarnos. Adiós.